amigos, en el siguiente video estaremos hablando del histograma y estaremos haciendo énfasis principalmente en la utilización de esta herramienta a la hora de realizar nuestros videos. Casi todas las cámaras fotográficas hoy en día que tienen la opción de video vienen con un histograma como única herramienta para tener información sobre la imagen que tenemos encuadrada. Hay otras cámaras que tienen otras herramientas, tienen Waveform Monitor, tienen vertoscopio. Específicamente el histograma va a ser la herramienta que vamos a encontrar en la mayoría de las cámaras y la idea es que sepamos entender, que comprendamos qué nos está informando esta herramienta una vez que hemos realizado el encuadre. Antes de comenzar debemos aclarar que el histograma no es una herramienta que nos va a decir a nosotros qué está bien o qué está mal en una fotografía o en un video. El histograma simplemente es una representación gráfica de la imagen que tenemos encuadrada en términos de luz. En este video nos vamos a referir específicamente al histograma de luminancia, o sea, de la luz y las zonas de sombras, negros, medios tonos que hay en nuestro encuadre. Tenemos otros tipos de histogramas que son los histogramas RGB o histogramas de colores, cuyo principio es el mismo. En este video estaremos hablando del histograma de luminancia y para eso debemos empezar haciendo un poco de historia para tener claro de dónde viene esta herramienta, cuál ha sido su evolución. Para hacer un poco más fácil el entendimiento del histograma, de la curva, qué significa, pues hemos decidido obviar un poco de nombres o de términos que en ocasiones terminan complicando un poco el entendimiento. A veces cuando buscamos en bibliografía, cuando miramos en páginas y en sitios web, vemos que hay muchos términos, hay muchos nombres, muchos procesos químicos y mucha terminología que termina haciéndonos tedioso el entendimiento. No es menos importante. Sin embargo, como dijimos, hemos decidido obviarla para hacerles mucho más fácil el entendimiento. Cuando hace unos años comprábamos una película fotográfica, comprábamos un rollo para colocarlo en la cámara, pues muchas veces dentro de ese carrete venía en un tarrito, venía un gráfico, venía un papel con diferentes esquemas, diferentes instrucciones y en toda esa información encontrábamos diferentes gráficas que mostraban una curva, que esta curva que muchas veces no hacíamos caso porque no éramos nosotros quienes hacíamos el revelado de ese material fotográfico, sino que hacíamos la foto, mandábamos a revelar a un estudio y luego nos daban la foto. Pues muchas veces no nos interesaba esa información por considerarla demasiado técnica o poco útil. Pues esta curva, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues se estaba refiriendo precisamente al ennegrecimiento que iba a experimentar un material químico ante una determinada exposición. Esa cantidad de exposición que va a estar dada por la cantidad de luz que recibió el material o la cantidad de tiempo que recibió esa emulsión va a estar representada con esta curva con el ennegrecimiento que va a experimentar ante esa condición. Recuerde que estamos hablando de un negativo fotográfico. Un negativo cuando recibe luz, luego del revelado, la zona que recibió luz va a aparecer negra. La zona que no recibió luz, las zonas de sombra, pues son las que van a aparecer más blancas. Esto es lo que está representando esta curva, el ennegrecimiento que va a experimentar ese negativo luego del revelado. Si usted le da más luz, si usted le da durante más tiempo luz a su negativo, pues va a experimentar un ennegrecimiento que fíjense que va a ser representado en una curva que va a ascender y luego va a tener un comportamiento más horizontal. No va a experimentar más ennegrecimiento por mucho que usted le siga exponiendo ese material. Esta curva entonces nos va a decir que hacia este lado vamos a tener valores de poco ennegrecimiento. Fíjense cómo vamos a subir, queriendo decir que tenemos más ennegrecimiento, se está poniendo más negro nuestro negativo, recibió más luz o más tiempo recibió luz. Son comunes las dudas que nos llegan cuando hablamos de curvas, cuando hablamos de histograma con el término del logaritmo de la exposición. En videos anteriores, cuando hicimos los ejercicios prácticos, cuando hablamos del exposímetro, dijimos que el logaritmo de la exposición, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de un logaritmo de la exposición cuando hemos seleccionado diferentes valores de exposición, ISO, tiempo de exposición y diafragma? El principio de Weber era el que nos decía que las sensaciones eran proporcionales a los logaritmos de las excitaciones no lineales. Un cambio lineal de la exposición no va a ser percibido con la misma agudeza o con la misma importancia que si el cambio es logarítmico. Y hablábamos, cuando hablamos de los pasos, que por qué eran pasos
o medios pasos o tercios de pasos para ser percibidos. Esta curva pues se va a referir también a logaritmos de la exposición y vamos a hablar también de pasos, o sea, de un lugar a otro vamos a tener pasos. Entonces, esta curva, recuérdense que está representando el ennegrecimiento que va a experimentar un material fotográfico luego del revelado. Si nosotros montamos este carrete en nuestra cámara, pongamos que este carrete tiene una sensibilidad de ISO 100. Nosotros colocamos el ISO 100 en la cámara, elegimos tiempo de exposición, por ejemplo, 1 en 125 de segundo y un F8, por ejemplo, los valores de exposición que hemos escogido para la condición de luz que tenemos. Esta curva, ¿qué nos va a decir? Que este material está en este punto donde no ha recibido ninguna luz, tiene algo de densidad de ennegrecimiento propio de la emulsión, y a medida que nosotros empezamos a modificar o a colocarle valores de exposición, pongamos que tenemos estos valores en nuestra cámara, hacemos una foto y logramos, por ejemplo, este ennegrecimiento, ¿sí? Pongan que aquí tenemos nuestra foto para esos valores y la condición de luz que tenemos. Si nosotros decidimos, por ejemplo, aumentar el tiempo de exposición, pues aquí va a haber un ennegrecimiento mayor. Si nosotros decidimos abrir un poco más el diafragma, pues vamos a tener un ennegrecimiento mayor. Lo mismo sucede que si decidimos disminuir estos valores. Ya no estaríamos entonces aquí, sino que estaríamos aquí. Toda la zona de esta curva, antes de que empiece a despegar y antes de que empiece a acostarse, es lo que llamamos la zona más utilizable de nuestro negativo, por así decirlo. En caso de la fotografía digital, estaríamos hablando de nuestro rango dinámico, o sea, la latitud de exposición o la zona de la curva donde vamos a obtener la mayor cantidad de sombras, tonos oscuros con detalles, o las zonas de altas luces con detalles antes de que se sobreexpongan. Un histograma, ¿qué va a ser? Pues va a ser la representación gráfica en tiempo real de la imagen que hemos encuadrado y vamos a explicar a continuación. En nuestras cámaras digitales tenemos sensores cuyo proceso de captación de la luz es muy diferente al proceso de captación o la forma en que obtiene una fotografía el sistema fotoquímico. Recordemos que un sensor, una cámara digital, tiene un fotodiodo, un material fotosensible, o sea, en presencia de luz va a generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, luego de una amplificación, luego de un proceso, va a ser convertida en un píxel, por así decirlo. Ese píxel va a estar encendido o va a estar apagado en dependencia de la cantidad de luz que está recibiendo y, por supuesto, también va a tener que ver con la cantidad de luz que tenemos en la escena y los valores de exposición que hayamos escogido. ISO, tiempo de exposición y diafragma. En el caso del histograma, ¿qué vamos a tener? Que hacia el lado izquierdo, o sea, en el eje que tenemos del lado acá, donde en la fotografía análoga, donde la emulsión nos indicaba el ennegrecimiento, aquí lo que vamos a tener es una representación de la cantidad de píxeles. Cantidad de píxeles, o sea, pongamos cantidad de píxeles. En este eje vamos a tener los píxeles que quedaron apagados, por así decirlo, y los píxeles que quedaron completamente encendidos. Las zonas más oscuras y las zonas más claras. Hacia la derecha entonces vamos a tener la representación de los blancos y a la izquierda vamos a tener la representación de los negros. No se confundan con que estemos trabajando en fotografía o en video a color. Aquí nos estamos refiriendo es a luz, independientemente del color. Dijimos que hay otros histogramas que nos van a hacer esa representación por diferentes canales de color, rojo, verde, azul. Aquí estamos hablando específicamente de luz y es el histograma de luminancia que tienen ustedes en casi todas las cámaras y es al que nos estamos refiriendo en este video. Pues entonces dijimos que hacia las zonas más pegadas a este eje vamos a tener los negros, hacia la zona más alejada de los blancos y a la zona central vamos a tener los medios tonos o grises que haya en nuestra escena. Recuerden que si tenemos blancos, esta zona va a ser la que va a representar aquella escena o aquella parte de la escena que esté reflejando más
que ese 18% que hablamos de nuestro exposímetro. Cuando venimos a la zona más oscura, pues estamos hablando de una zona, de un encuadre o una escena que tenemos menos del 18% porque refleja menos luz de la que le está incidiendo. Por lo tanto, si nosotros tenemos, y lo vamos a ver ahora de manera práctica con una tarjeta negra, una tarjeta gris y una blanca, si nosotros tenemos un histograma luego de encuadrar una escena y tenemos esta señal, ¿qué nos está diciendo? Que hay mucho negro en la escena, mucha zona oscura en la escena representada por el valor tan alto. Recuerden que esto es cantidad de píxeles negros o zona oscura o zona de sombra en su encuadre. El histograma no le está diciendo que está mal la foto que usted está haciendo, solo le está representando gráficamente esa imagen que usted ha decidido seleccionar. Por el contrario, si en vez de tener esta señal hacia aquí, tenemos entonces un histograma que nos muestra esta señal, pues nos está diciendo que tenemos poca zona oscura, tenemos pocos medios tonos, tenemos poca zona negra. Sin embargo, tenemos zonas muy iluminadas, tenemos sobreexposición. Si llegara este pico a convertirse en una línea recta, es cuando hablamos de clipear. La señal de video está clipeada. Ese histograma deja de tener un pico y se convierte en una línea recta por exceso de luz. Hay una sobreexposición. No quiere decir que esté mal, solo nos está indicando qué está pasando en el encuadre que usted está teniendo. Repetimos esto porque muchas veces pensamos que colocando el histograma, poniendo lo que nos los muestra a la hora de hacer un video o hacer una foto, nos va a garantizar tener una foto correctamente expuesta. No es así. El histograma, repetimos, va a ser una representación gráfica del encuadre que usted tiene. Es usted quien tiene que leer ese encuadre, leer ese histograma y saber qué zonas son las que se están representando y si esas zonas son lo significativas para que usted se olvide y no se preocupe porque esté sobreexpuesta, qué parte de la escena es la que está quedando sobreexpuesta. De pronto es un pedacito de cielo o de pronto es un brillito que salió en un adorno de su encuadre. La idea es que usted tenga en cuenta qué es lo que le está representando el histograma. No le va a decir si está bien o está mal lo que usted está haciendo, solo es una representación. En una imagen encuadrada podemos tener, una vez que tenemos toda la luz puesta o tenemos toda la luz que está disponible delante de nosotros para hacer el encuadre, podemos tener este tipo de histograma y, como les decía, ¿qué nos está diciendo? Pues que nuestro encuadre tiene zonas oscuras, zonas de sombra, tenemos zonas grises, o sea, medios tonos, y tenemos zonas de altas luces. Fíjense que la curva no crece tanto, la diferencia entre estos tonos no es tan marcada y podemos decir a simple vista que este histograma de pronto puede corresponder con un día de sombra donde no hay tanto contraste, no hay tanta diferencia entre las zonas de sombra y las zonas de altas luces. Es posible que en días más soleados tengamos entonces histogramas más contrastados que nos está diciendo precisamente eso, que hay poca zona de sombra, pocos medios tonos y sin embargo fíjense que estos picos en las zonas negras y estos picos en las zonas blancas nos indican el contraste tan grande que tenemos en la escena. ¿Qué debemos hacer si nuestro sensor no es capaz, una vez que exponemos a la zona clara, qué pasa con la zona oscura? Pues podemos iluminar la zona oscura y con eso reducimos el contraste y tenemos detalles en las sombras, detalles en los negros y detalles en las altas luces, en las zonas de mayor incidencia de la luz. A continuación yo he encuadrado una carta gris que tengo en el tablero y esa carta gris, fíjense, realizamos la correcta exposición, escogimos unos valores de ISO, tiempo de exposición y diafragma. Por ejemplo, aquí dice que tiene un 2.8 con 1600 de ISO y bueno, vamos a encuadrarlo y fíjense el histograma que nos está mostrando. Observen lo que les decía. A la izquierda, olvídense de esta zona de la gráfica para que no los confunda y siempre piensen en la curva o en ese eje horizontal y en ese eje vertical.
Observen el eje vertical y el horizontal. Piensen en el logaritmo de la exposición y piensen en el ennegrecimiento que decíamos. En el caso del histograma, aquí teníamos cantidad de píxeles contra negros hacia la izquierda y blancos hacia la derecha. Como es una carta gris la que tengo encuadrada, fíjense que la información se agrupa principalmente en el centro del histograma. No está ni al borde de la zona izquierda ni está al borde de la zona derecha. ¿Qué pasa? La zona más alta, por así decirlo, a mayor cantidad de información de tonos medios, va a corresponder ¿a quién? A la zona gris que tengo encuadrada. Pero si ustedes se fijan, aquí por fuera queda un fondo blanco que corresponde al tablero. Ese fondo blanco, como no tiene tanta cantidad de píxeles como la zona gris, pues va a estar representada por esta pequeña zona de aquí. Si yo empiezo a modificar, por ejemplo, yo voy a aumentar el tiempo de exposición. ¿Qué significa aumentar el tiempo de exposición? Que más tiempo va a estar incidiendo la luz en nuestro sensor. Por lo tanto, esa curva se va a mover hacia las zonas más grandes, hacia la zona derecha de nuestro encuadre, y vamos a tener una información más alta de esa zona blanca, producto del aumento del tiempo de exposición. Fíjense, yo le voy a aumentar el tiempo de exposición y fíjense qué pasa con esa curva. Fíjense la imagen que tenemos, observen la imagen que tenemos, que está completamente sobreexpuesta, y fíjense la curva como fue hacia la derecha, indicando la cantidad de blancos que tengo ahora. Fíjense que se fue completamente a la derecha. Una vez que yo voy recuperando la exposición correcta que me indica el exposímetro, esa curva va llegando nuevamente a la zona gris. Y si yo sigo disminuyendo el tiempo de exposición, fíjense cómo aumenta la zona negra, que antes era blanca, y la zona gris, que ya es más negra, ya está perdiendo el pico que yo les decía anteriormente. En este caso teníamos una subexposición. Pero no nos está diciendo que eso esté bien o está mal. Esa puede ser la foto que usted quiere. Por eso la idea es que no se guíe tanto por la luminosidad de su display, de su monitor, sino que se haga, que use la información que le está brindando el histograma para ver si se corresponde con la imagen que usted tiene encuadrada. Si yo tengo este histograma que está completamente hacia la izquierda, indicándome que hay muchos valores de negro en la escena, y yo estoy encuadrando algo blanco y lo estoy viendo en mi display que es blanco, pues ¿qué me está diciendo eso? Que mi display me está dando una información errónea, tiene mucho brillo y me está de pronto engañando, por así decirlo, o dándome una lectura falsa. El histograma no va a tener ese problema. El histograma va a ser una representación gráfica de lo que tenemos en la pantalla. A continuación vamos a hacerlo con una carta, por ejemplo, blanca. Fíjense, llegamos otra vez al centro en el exposímetro. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos ya la exposición al centro. Y nuestro histograma ha recuperado las zonas grises. Fíjense que ya están más hacia el centro. Hay pocas zonas negras, casi ninguna. Hay pocas zonas blancas, casi ninguna. Fíjense que la pared o el fondo, lo que bordea esa carta gris, no está completamente blanco por la exposición que yo estoy teniendo. Y se corresponde con ese encuadre. En este caso hemos encuadrado ahora una tarjeta negra. Fíjense qué va a pasar. Recuerden cuando hablamos del exposímetro que dijimos que si íbamos a encuadrar algo que era, dijimos que si íbamos a encuadrar, observen la imagen que tenemos ahora. Hemos encuadrado en el tablero una tarjeta negra y tenemos que recordar qué pasaba cuando encuadrábamos una tarjeta negra. Que si queríamos que se viera negra, no podíamos tomar la lectura al centro de nuestro exposímetro. Fíjense que aquí está el centro, ya que nos va a mostrar una tarjeta gris, porque coincide con los 18% famosos de reflexión de la superficie, que coinciden con la calibración de los exposímetros. Por lo tanto, si queremos que esa superficie se vea negra, eso lo vimos en otro video, pues íbamos a subexponer, por ejemplo, digamos que hemos subexpuesto aquí 2 pasos. Un ejemplo es solo
un extremo para que lo vean. Fíjense qué va a pasar ahora. Observen que la zona hacia la izquierda, y fíjense qué alto está el histograma, nos está diciendo una vez más que la mayor cantidad, porque fíjense que es más alto este valor que este, la mayor cantidad de zona negra la tenemos representada aquí, que coincide con toda la zona negra que hemos encuadrado. Esta zona que está en el medio, que es gris, coincide entonces con el gris que está rodeando la zona negra, que corresponde al fondo del tablero. Si yo quiero eliminar esa cantidad de negros que tengo, fíjense que perdió el pico, la curva. Si yo quiero eliminar ese pico de negro, yo puedo iluminar la superficie o puedo modificar mis valores de posición. Por ejemplo, yo voy a empezar a buscar esos detalles y fíjense que yo voy a tener en este caso, recupero el pico, pierdo, ya no está en negro, pero puedo entonces subexponer, no 2 pasos como en el caso anterior, pero sí un paso. Fíjense que la zona negra ahora tiene detalles, no se está pegando tanto al lado izquierdo. Recuerden que si se pega mucho a la izquierda, quiere decir que tenemos negros sin detalles. Pues fíjense que aquí tenemos información de negros, mucha, en correspondencia con el encuadre. Y tenemos una información de gris, que no es tanta como la negra, pero que también está representada en nuestro histograma. Asimismo va a pasar si encuadramos una superficie blanca a continuación. Ahora hemos encuadrado una superficie blanca. Fíjense que se ve gris y por lo que explicábamos en el caso anterior de los negros. Fíjense que la exposición está al centro y tenemos ahora un histograma que nos está mostrando una vez más una zona gris hacia el centro del histograma, un poco más cargado hacia la izquierda, puesto que tenemos una zona, digamos que de sombra. Fíjense que no hay blancos en ese encuadre, a pesar de que la tarjeta que tenemos encuadrada es blanca. Entonces dijimos que si queríamos que fuera blanca, una vez que sabemos cómo funciona nuestro exposímetro, pues íbamos en este caso a sobreexponer y vamos a sobreexponer. Fíjense que una vez que sobreexponemos, nuestros blancos comienzan a ser blancos. Fíjense que ahora la tarjeta se ve más blanca y el exposímetro nos está indicando justo lo que tenemos encuadrado. Una zona muy grande de blancos que se corresponden con este pico que tenemos a la derecha y una zona que no es tan blanca ni es tan gris porque no corresponde con el centro, y eso nos está indicando todo este borde alrededor de la tarjeta blanca. Como ven, tampoco nos está diciendo qué está bien o qué está mal, nos está diciendo justamente qué es lo que tenemos encuadrado. Observen el siguiente caso. Ahora hemos encuadrado la tarjeta negra, la tarjeta gris y la tarjeta blanca. Colocamos la exposición que nos indica el exposímetro al centro, hacemos el enfoque y podemos hacer la foto. Veamos el histograma en este caso. Si se fijan, tenemos ahora 3 informaciones, 3 gráficas en nuestro histograma que nos está diciendo. Bueno, tenemos que en la zona izquierda, o sea, hacia los negros, vamos a tener la tarjeta negra. Hacia la zona más central vamos a tener ese gris, esa tarjeta gris. Y hacia la zona más alta vamos a tener toda la información que no es tan blanca, pero no es tan gris como este que está en el centro. Fíjense que toda esta zona que es gris y que predomina tanto en el encuadre va a estar representado por esta curva tan alta. Fíjense que es muy alta la curva que tenemos a este lado, esa gráfica es bien alta, que se corresponde con toda la zona gris que estamos teniendo. Aquí tenemos la zona negra, aquí tenemos la zona gris, que no es tanta, fíjense el tamaño que ocupa en el encuadre, y tenemos toda una zona gris muy amplia, representada por esa curva tan alta. Si nosotros empezamos a aumentar la exposición, fíjense cómo la curva se mueve hacia la derecha y con esto que estamos teniendo, pues que la tarjeta blanca es más blanca, lo que antes era gris, toda esa información de gris ahora es blanca y se ha movido toda a la derecha. Nuestra tarjeta gris ya no es
tan gris, pero tampoco llega a ser blanca y está representada en este pedacito aquí. Y fíjense que la tarjeta negra está debajo de toda esta información. La tarjeta negra ya no es tan negra tampoco, ya es más gris, producto de que hemos aumentado los valores de exposición y va a estar representada por este pedacito en la curva. Por lo tanto, como les decíamos, esa representación que nos está haciendo el histograma de lo que tenemos encuadrado es lo que tenemos que analizar para hacer nuestras decisiones. Pongamos por ejemplo otra situación. Estamos haciendo un encuadre, queremos retratar esta casita, pero se nos mete en el encuadre de pronto un pedacito del cielo. O sea, esta zona en nuestro encuadre va a quedar muy blanca. Pongamos que teníamos la exposición en nuestra casa. Si este es el pedacito que va a ocupar el cielo, pues por supuesto vamos a tener en nuestro histograma esa información hacia la derecha, que mientras más grande, mientras más ocupe ese cielo en nuestro encuadre, pues más alta va a ser esa curva. En la medida que sea más blanca, pues va a estar más a la derecha. Si toda esta zona que tenemos abajo, la casita y todo, esto está en sombra, está correctamente expuesto, coincide con el exposímetro, la zona central, pues esto es lo que les decíamos, que somos nosotros quien teníamos que valorar. ¿Cuánto cielo sobreexpuesto se está viendo en nuestro encuadre? ¿Nos interesa que se vea así? No nos interesa que se vea así, es decisión de nosotros, tanto en fotografía como en video. Muchas veces tenemos problemas al exponer, sobre todo en video, que vemos un histograma hacia la derecha con picos y nos alarmamos, pensamos que está mal, que no podemos llevárnoslo así. Solo tenemos que tener en cuenta lo que nos está mostrando el histograma contra lo que tenemos encuadrado. Si queremos entonces disminuir esa zona tan sobreexpuesta del cielo, porque estamos perdiendo detalles en las nubes, por ejemplo, pues debemos usar filtros o debemos iluminar un poco más la casa, la escena abajo, para que la condición de contraste que tenemos sea menor. Cuando hablamos de la curva, esa zona que empezaba a ser ascendente, esa era la zona, por así decirlo, aprovechable de nuestra emulsión, y en el caso de la fotografía digital y el video digital es exactamente lo mismo. No vamos a tener la posibilidad en nuestros sensores, en cámaras más avanzadas, unas tienen mejor respuesta a estas condiciones tan grandes de contraste, pues cuando no tenemos los sistemas, no tenemos los sensores con las cámaras, por supuesto, con la posibilidad de reproducir esas condiciones de contraste tan grandes, pues debemos usar accesorios. Filtros para disminuir en este caso solo lo que está quedando sobreexpuesto, o podemos iluminar la zona que está más en sombra. Con eso disminuimos el contraste y logramos tanto detalles en las altas luces, en este caso en el cielo, como detalles en las zonas de sombra o en la zona que encuadramos abajo, en la casa. Una de las mayores preocupaciones, sobre todo cuando se trabaja en video y estamos usando el histograma como herramienta, es que en el video, en muchos casos, el encuadre está variando constantemente, se está moviendo un actor, lo estamos siguiendo, estamos haciendo un paneo. El histograma va a estar moviéndose también porque corresponde con la señal que hemos encuadrado, ya lo decíamos. Y es posible que, por ejemplo, al panear encontremos zonas con más luz o menos luz y van a ser representados por una curva más grande o una curva más pequeña en relación de la zona por donde está pasando nuestro encuadre. Puede ser que no sea el cielo, pero sea una zona donde hay mucho brillo, o hay un destello de una lámpara o un destello del sol, algo que nos esté dando una reflexión hacia nuestro lente y va a estar reflejada, por supuesto, también en ese histograma. Muchas veces nos llegan comentarios de casos donde han filmado, aparentemente lo ven todo bien en la grabación, se están fijando por el display que tienen en su cámara, y sin embargo cuando van a otro monitor, al de la computadora, pues se dan cuenta que todo les quedó muy oscuro o muy claro. Claro, muchas veces tendemos para evitar la sobreexposición a cerrar más, a disminuir los valores de exposición, o sea, a cerrar el diafragma o disminuir el tiempo o a bajar el ISO, para que no nos quede sobreexpuesto lo que estamos haciendo y terminamos entonces subexponiendo todo y luego en postprocesado
a la hora de subir todo aquello que nos quedó oscuro, pues empezamos a tener ruido o empezamos a tener problemas en la imagen que no son los deseados. Por lo tanto, si usted no tiene todavía la práctica para discernir cuán calibrado, cuánto se corresponde lo que le está mostrando su display contra lo que le está mostrando su histograma, pues usted preferiblemente trate que en su encuadre al menos lo que está encuadrando tenga que ver con lo que el histograma está mostrando. Si usted está teniendo un histograma con toda esta información, pues está diciendo que usted tiene buena cantidad de negros, tiene buena cantidad de grises, tiene buena cantidad de blancos, y fíjense que en este caso ninguno ha llegado a saturarse, a clipearse. Fíjense que todos están en picos, pero no quiere decir que todos nos los tenemos que llevar en picos. Es posible que un elemento con mucho brillo en mi encuadre me esté dando esta señal cortada del histograma. Si yo tengo en mi encuadre algún elemento que me está dando ese brillo, pues se va a corresponder con esto y no tengo problema ninguno. Sé dónde tengo que ir a solucionar el problema. Si este pico corresponde, por ejemplo, con una ventana, con un pedazo de cielo o con un lugar en mi encuadre que tiene mucho brillo y el cual yo no tengo acceso a corregir porque queda lejos, porque de pronto es un anuncio lumínico en el fondo que me está dando ese pico por exceso de luz, pues una vez que yo sé lo que es, pues no hay problema. El problema viene cuando tengo valores muy altos y no se están correspondiendo con lo que estoy visualizando yo en mi monitor. Veamos por ejemplo esta fotografía. Fíjense, tenemos un ave delante del sol y tenemos un clásico ejemplo de contraluz. Fíjense toda la zona en sombra que tenemos abajo, que es donde está parado el pájaro, el ave. Y fíjense todo el cielo que tenemos arriba y tenemos una zona detrás del pájaro que vamos a tener un poco de sobreexposición, o sea, se va a ver bien blanco. Si ustedes miran el histograma, vamos a ver que se corresponde exactamente con lo que estamos viendo. A la izquierda tenemos una curva bien alta que corresponde con los negros que tenemos en el encuadre. Toda esa curva que tenemos a la izquierda está representando el pájaro que está negro y toda la montaña o el montículo donde él está parado. Tenemos una zona central vacía en el histograma. ¿Qué significa? Que no hay medios tonos. Aquí no tenemos zona de medios tonos, no hay grises. Hay poca, por así decirlo, correcta exposición, digamos, en términos de contraste. O sea, no hay una zona que, digamos, esté correctamente expuesta, a no ser, por ejemplo, el cielo en el fondo, en la zona superior, que se ve más azul, y eso va a corresponder con el inicio, entonces, del siguiente tramo de curva que tenemos a la derecha. Fíjense como la curva empieza a subir, tenemos hacia la derecha un primer pico y después tiene un segundo pico antes de bajar, y eso va a corresponder precisamente con el cielo que se ve más azul, con la zona correctamente expuesta que está un poquito hacia la derecha, sin llegar a la zona más blanca que coincide con lo que está detrás del pájaro, y en el histograma vendría siendo ese pico a la derecha, esa curva tan alta que tenemos hacia la derecha, que nos está indicando la sobreexposición. Como ven, no nos está diciendo si está bien o si está mal, nos está representando ese encuadre que tenemos, que hemos escogido, y por supuesto nosotros somos los que tenemos que decidir si lo queremos así. Puede ser que usted no quiera que detrás del pájaro donde está el sol, o sea, donde hay más zona blanca o más expuesto, es posible que de pronto usted quiera más detalle porque tiene un sol ahí que se le ve, y usted empieza a cerrar el diafragma, y ¿qué pasa? Que todo el histograma se va a mover hacia la izquierda. Si usted utiliza filtros para modificar el contraste tan alto que hay en esa escena, pues por supuesto va a empezar a mover tanto el lado izquierdo como el derecho, y va a empezar a obtener una zona central donde corresponden los medios tonos en términos de iluminación. O sea, si por ejemplo toda esa zona oscura, yo empiezo a abrir el diafragma o aumento el tiempo de exposición o subo el ISO, es posible que yo empiece a obtener detalles de esa zona de sombra. Pero ¿qué le va a pasar al cielo? Pues se va a sobreexponer. Si yo empiezo a abrir el diafragma y obtengo detalles en el montículo,
esa señal que tengo a la izquierda del histograma, esa curva tan grande que tengo a la izquierda, se va a empezar a mover hacia la derecha, indicándome que tengo valores medios con detalles correctos. Sin embargo, la curva o toda la información que tengo en el histograma que está a la derecha se va a mover mucho más a la derecha, a menos que yo, por ejemplo, coloque filtros. Si yo pongo a mi cámara ante ese encuadre y ante esa condición de contraste, si yo coloco un filtro degradado, o sea, que tenga una densidad neutra solo encima, en la parte superior del filtro, pues con eso voy a conseguir que el cielo no me quede tan sobreexpuesto cuando yo aumente los valores de exposición para obtener detalles en el montículo. Explicándole lo que les decía anteriormente, si este es nuestro encuadre y nosotros teníamos que el histograma nos estaba mostrando un pico a la izquierda y un pico a la derecha, una zona central vacía, dijimos que esa zona central iba a corresponder con la falta de grises que teníamos en nuestro encuadre. Recordemos que todo esto era cielo, todo esto iba a estar más blanco y teníamos toda una zona de negros bien densa que nos iba a indicar o nos iba a corresponder con la zona izquierda de nuestro histograma. Si nosotros queríamos reducir entonces el contraste en esa escena, porque de pronto no queremos un encuadre con contraluz, no queremos un contraluz por ejemplo, pues si queremos reducir el contraste en este caso, pues también vamos a tener una afectación del histograma. Si nosotros queremos que aparezca información aquí en la zona que no estamos teniendo en nuestro histograma, pues dijimos que podíamos aumentar los valores de exposición, o sea, abrir el diafragma o aumentar el tiempo de exposición o subir el ISO para obtener detalles en toda esta zona oscura. En este caso nuestro histograma ya no va a mostrar esta curva tan elevada a la izquierda, sino que es posible que empiece a mostrar información más a la derecha, indicándonos que tenemos más detalles. Pero como dijimos, el cielo se nos va a sobreexponer. Ante ese aumento de luz, ante ese aumento de exposición que va a recibir nuestra imagen, que va a tener nuestra fotografía o nuestra imagen en el fondo, pues dijimos que podíamos entonces poner filtros de densidad neutra. Si nosotros colocamos entonces en nuestro encuadre un filtro que sea capaz de disminuir entonces la cantidad de luz de la zona superior de mi encuadre, pues yo voy a tener entonces toda esta información que la voy a mover más hacia la izquierda y voy a tener entonces un histograma donde tengo información de sombras, información de medios tonos, información de altas luces. Por lo tanto, una vez más hablamos de filtros. Cómo con filtros solucionamos condiciones de contraste tan grandes que a veces nuestros sensores en nuestras cámaras o en las cámaras que estamos utilizando no pueden lidiar. Hay cámaras que tienen sensores que están más optimizados para reproducir contraste, cámaras de otras gamas y por supuesto cámaras de otros precios. Este es básicamente la diferencia hoy en día entre una cámara y otra. Una de las principales características y prestaciones que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una cámara que se corresponda con el trabajo que vamos a hacer, y es su respuesta ante las condiciones de contraste que podemos encontrar. Hay cámaras que están optimizadas y que responden mejor a las altas luces, no responden tanto a las zonas de sombra, o sea, optimizan a veces más las zonas de luces y a veces es mejor llevar todo el material un poquitico sobreexpuesto para luego en postprocesado disminuir y obtener esos detalles que no teníamos. Hay cámaras que por el contrario responden mucho mejor a las zonas de sombra que a las altas luces, por lo tanto hay que estar un poco más preocupado en no llevarnos escenas o fotografías sobreexpuestas, ya que nos va a costar más trabajo recuperar esas zonas si no contamos con filtros, y estas cámaras de pronto nos van a dar una mayor reproducción en las zonas de sombra. Tenemos cámaras en el mercado de todo tipo, por supuesto, siempre decimos que no hay una cámara mejor que otra, sino hay cámaras que se van a adecuar a las necesidades que usted tenga. Usted entonces debe seleccionar su herramienta, que en este caso es lo que son las cámaras herramientas. Usted debe seleccionar la herramienta en dependencia del trabajo que usted va a realizar. No podemos pedirle a una cámara que nos sirva para todas las condiciones de luz, ni podemos pedirle a una óptica que nos sirva para todas las condiciones de fotografía que queremos hacer. Por lo tanto, una vez más, es usted
quien con su conocimiento y su experiencia y su práctica de lo que hemos visto, pues usted es quien va a tomar las decisiones que a la larga, por supuesto, le van a ahorrar mucho dinero y le van a ahorrar mucho tiempo.